La conducción de López en el gobierno de la República deja mucho que desear, pues no obstante que estuvo respaldado por la mayoría de votantes para ocupar la presidencia de la República y llegó con un alto grado de credibilidad y además de fe de los mexicanos de que iba a acabar con la corrupción, está totalmente desprestigiada esta actuación del gobierno de López. Pues, en primer lugar, este señor ha tomado la presidencia de la República como un patrimonio personal de él, de su familia y de su camarilla, pues no admite la sana crítica y, por el contrario, hizo una polarización entre el pueblo de México, que califica como los conservadores, y los liberales a ultranza de la administración de Benito Juárez, que fue el que hizo la división entre la iglesia y el Estado, porque era masón, igual que López. Y esa diferenciación, además de que es prohibida por el artículo 1 de la Constitución Federal, ya que prohíbe la discriminación, ya que López afirma que él gobierna para los pobres y los ayuda porque ellos le van a ayudar para continuar su cuarta transformación, y que los que no están de acuerdo con él son sus enemigos. Los que están de acuerdo con él son los que van a apoyar la cuarta transformación y son para los que ha de gobernar. Y en esas condiciones de esa forma tan absurda, tan arbitraria, tan prepotente, tan soberbia de parte de López de llevar la conducción del país, debe ponernos a reflexionar finalmente en qué sistema de gobierno estamos viviendo. Pues López es incapaz de reconocer que nos lleva, o ya estamos, en una dictadura, pero quiere actuar todavía con un matiz de constitución, y él utiliza su circo mañanero para causar conmiseración, para victimizarse, para hacer creer sobre todo a sus mercenarios, sus paleros, que lo están atacando de manera infundada y además inmoral, y que él tiene que defenderse y tiene que hablar, que porque no es como los de antes, como lo acredito con su video. No, estamos encabezando, no lo olviden, una transformación, y no es más de lo mismo. No es como cuando algunos, hasta de buena fe, pensaban que en el 2000 con Fox iba a haber un cambio. Y fue más de lo mismo, gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. ¿A qué apostaban estos oligarcas que se sentían dueños de México desde el tiempo de Salinas? ¿Y qué fue lo que les falló? Apostaban al bipartidismo, PRI-PAN, a la llamada alternancia, a engañar de que eran diferentes, y al final el pueblo siempre iba a estar en el más completo abandono. Bueno, López hace responsables a los demás de un gatopardismo, y además que había corrupción y que nunca gobernaron para los pobres, pero sin el afán de defender a los corruptos de antes, a Fox, a Calderón, a Peña,
etcétera. Yo tengo la convicción de que cuando menos en esa administración no se veían visos de dictadura, porque cuando menos respetaban los poderes de la Unión. Cada poder era autónomo y además era independiente en sus decisiones, que a lo mejor, no lo dudo, se daban algún tipo de concertaciones con los poderes de la Unión y el Ejecutivo, pero no era una forma tan descarada y además no era para perjudicar la dignidad y los derechos de los ciudadanos mexicanos, porque contra actos u omisiones de las autoridades que son ilegales se daba el juicio de amparo y resultaba que la justicia de la Unión amparaba y protegía por violación a las garantías individuales y derechos humanos. Pero en esta administración de López nos llevó ya a una dictadura. Y para poder discernir perfectamente por qué utilizo el término de dictadura, conviene hacer un análisis de cuáles son los tipos de gobierno. Miren, existe una forma pura o perfecta de gobierno, entre las cuales se encuentra la monarquía, la aristocracia y la democracia, que es la última en el régimen en el que estamos viviendo, porque México es una república democrática, representativa, laica y federal en los términos del artículo 40 de la Constitución Federal. Pero hay otras formas de gobierno que se llaman formas impuras o populistas, y se da en el caso de las tiranías, de las oligarquías y de la demagogia. Y en esa clasificación, en esta última clasificación, queda clasificado el desgobierno de López, que es la tiranía, porque es el gobierno de un solo hombre que utiliza la fuerza y además los fraudes electorales para seguir usufructando el poder. O sea, es el poder de un solo hombre. Y lo que estamos viendo, según los hechos que nos ha tocado observar en todo este gobierno de López, es que este señor no obedece la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y que todo lo que hace es por sus pistolas, porque la palabra de López es la ley. Se dan muchos casos de violaciones a la Constitución. Está, por ejemplo, la muerte de 40 migrantes que estuvieron detenidos por instrucciones de López en Ciudad Juárez y que murieron quemados por la omisión de los que se encontraban en ese lugar cuidando esa cárcel, porque López, esa era la instrucción que tenía, porque él le sirve de tercer país seguro a los gringos para que no penetren a su territorio. Entonces, esa es una forma dictatorial, una forma de tiranía de parte de López, que no respeta los derechos humanos. La otra es tener convenio con los narcotraficantes, con la delincuencia en general, porque López les permite maniobrar impunemente, y la explicación es porque ellos fueron el factor fundamental, inyectándole muchos dólares producto del narcotráfico para que López ganara la presidencia. Y López conserva esa relación porque no quiere perder el poder. Él quiere formar un maximato en el cual le cuiden las espaldas la corcholata que quede, y que sea designada por López, porque no va a ser un procedimiento democrático. Es la voluntad de López la que va a decidir, porque son tres los que se creen los favoritos, y el resto, Monreal, Noroña y un tal
Manuel Velasco, pues no son más que un relleno, son una forma de aparentar que hay una democracia. Y existe también el caso de los periodistas desaparecidos o asesinados. El caso de Ciro Gómez Leiva, que por un milagro no resultó asesinado, porque traía una camioneta blindada. Y eso se debió a que López es el responsable de la apología del delito. ¿En qué consiste esta figura? En que la persona que incita a alguien para cometer un delito comete apología. Y es lo que hizo con Ciro, porque en un circo mañanero, 3 días antes de que sufriera el atentado, Ciro, López lo acusó de que él era un periodista corrupto y que el que viera los comentarios del programa de Ciro le saldría un tumor en la cabeza. Y así se hace constantemente esa forma autoritaria de López en el caso de Xóchitl Gálvez. Cada circo mañanero la descalifica y se pone a favor de sus corcholatas. Las manifestaciones que se han hecho en ejercicio del derecho de petición y de participar en los asuntos políticos del país, como lo sean los artículos 8 y 35 de la Constitución Federal, no son del agrado de López. Descalifica a todas las personas que se manifiestan. Entonces es una actitud dictatorial, abusiva. Está también el caso de la solicitud de réplica que hizo Xóchitl a López en base al artículo 6 de la Constitución Federal para contestarle las imputaciones de que ella había manifestado que no era partidaria de que se dieran apoyo a adultos mayores, cuando eso fue una falsedad. Está el caso de las descalificaciones de Loret de Mola, de Enrique Kraus, de Aguilar Camín, de Pepe Cárdenas, de tantos y tantos periodistas que no concuerdan con su desgobierno, y López actúa dictatorialmente. Es decir, que López se sitúa, como ya lo manifesté, en un sistema de gobierno impuro y demagógico, como es la tiranía y la demagogia. Y esa es la clasificación que se ajusta a la conducta abusiva de López, y por eso he insistido en todas mis opiniones, en los videos que he estado subiendo, que ya estamos viviendo una dictadura de facto con carácter constitucional. Ahora, ¿por qué digo que es una dictadura constitucional? Porque sin haber un golpe de Estado por el ejército, López ya se metió o quitó la autonomía del poder legislativo y del poder judicial, y además del INE. Y ante esa intromisión de López, pues se da una dictadura constitucional, porque aparentemente está gobernando con una fachada constitucional, pero que de hecho y de facto está actuando como un tirano, como un dictador. Y la conclusión es muy fácil llegar a ello, porque López tiene la obsesión compulsiva, porque es un psicópata y además un mesiánico y narcisista. Entonces él quiere imponer una cuarta transformación que no tiene ningún sostén jurídico o constitucional, como bien lo manifestó el licenciado Porfirio Muñoz Ledo en vida, donde dijo que eso era una verdadera cosa absurda, porque eso no se daba. Y pues eso es lo que quiere López.
y poner una cuarta transformación que es una forma de desgobierno, es una forma de gobernar en base a sus ocurrencias, pero sin obedecer la Constitución. Esa es pues mi opinión de que López está convertido en un dictador de facto. Y eso tiene dos vertientes o tiene dos posibilidades, que es a las que quiere López llegar. La primera, trascender en la historia supuestamente como el mejor presidente de México, lo cual pues es totalmente una insensatez, porque López ya está en la basura de la historia. Y la segunda, que López quiere imponer un maximato a usanza o a semejanza de Plutarco Elías Calles, porque han sido tantos los delitos que ha cometido López, tantas violaciones a la Constitución que lo sitúan como un corrupto y traidor a la patria, que López quiere que se le cuiden las espaldas y quedar impune en sus delitos en caso de que sus corcholatas queden como presidente. Alguno de ellos tiene que llegar, que lo más sensato es Claudia, no porque sea competente o sea inteligente o capaz, sino porque es la más manipulable, es la más tonta. Es un títere de López, es el titiritero López. Y esa es la actitud de López, esa es la conducta de López. Por eso está desenfrenado, está como un loco, violento, peligroso. Y a esa conclusión quería yo llegar, pero explicando, de acuerdo a las formas de gobierno, que la que más se está realmente aplicando a su conducta abusiva, a su conducta totalmente despreciativa de las instituciones y de la Constitución, a una tiranía. Entonces, la forma de gobierno de este país es una tiranía. Olvídense de la democracia. En México no se está viviendo una democracia. Gracias.